Número 10. La CIA controla el mercado de las drogas. A medida que el siglo XX se acercaba a su fin, resultó ser más y más evidente que la CIA está altamente involucrada en el mercado global de las drogas, y puede que posiblemente controle grandes porciones de este. En 1989, el reporte del Comité Kerry reveló la complicidad de la CIA en el caso Irán-Contra. El reporte señala que era claro que la CIA había provisto soporte financiero y material a las organizaciones criminales de tráfico de drogas. En 1996, el reportero Gary Webb publicó una serie de artículos investigando a los traficantes de drogas nicaragüenses. Mientras seguía la red de distribución de cocaína desde las junglas de Nicaragua hasta las calles de Los Ángeles, concluyó que la CIA estaba al tanto de estas operaciones de tráfico de drogas y las financiaba, y sospechaba que la CIA se estaba beneficiando de dicha red para financiar sus operaciones extraoficiales. Hoy día, detalles de la participación de la CIA en el mercado de drogas mexicano está siendo más y más evidentes a los observadores internacionales, haciendo que las acusaciones hacia la CIA sobre el tráfico de drogas sean más que una teoría de conspiración poco aceptada, algo casi cierto. Número 9. El Lusitania llevaba armamentos. En 1915, el transatlántico británico RMS Lusitania fue golpeado por un torpedo lanzado desde un submarino alemán. El torpedo hizo que el barco se hundiera cerca de la costa de Irlanda y 1.191 pasajeros y miembros de la tripulación perdieron sus vidas. 128 americanos también perdieron sus vidas en el hundimiento. Y en ese momento, Estados Unidos todavía no estaba envuelto en la Primera Guerra Mundial. Aunque los alemanes declararon que la embarcación llevaba armamento de guerra, los americanos estaban indignados, y el accidente luego fue usado como justificación para que Estados Unidos le declarara la guerra a Alemania. Los historiadores han destacado que las autoridades británicas estaban al tanto de que un submarino alemán estaba operando cerca de la ruta de Lusitania, pero no pudieron desviar el barco o enviar a otra embarcación para que los escoltara, a pesar de que varias se encontraban en un puerto cercano. El gobierno británico continuó guardando en secreto los documentos referentes a los últimos días de la embarcación. En el 2008, buzos irlandeses descubrieron 4 millones de rifles esparcidos en los restos de Lusitania, tal y como los alemanes originalmente habían afirmado. Número 8. El incidente del Golfo de Tonkin fue una operación de bandera falsa. En 1965 había mucha tensión entre Estados Unidos y Vietnam, y el 2 y 4 de agosto de ese mismo año, barcos patrulleros vietnamitas atacaron a una embarcación americana que navegaba en territorio marítimo de Vietnam. La población americana estaba indignada por los dos ataques, y Estados Unidos entró en guerra con Vietnam poco tiempo después, alegando que el incidente ocurrido en el Golfo de Tonkin fue la causa para el comienzo de la guerra. No fue revelado a la población americana que el segundo de los dos ataques nunca ocurrió sino hasta muchos años después. Esta revelación hizo que se cuestionaran las justificaciones originales para la guerra de Vietnam. Número 7. El FBI envenenó alcohol durante su prohibición. Desde 1920 a 1933, el movimiento por la templanza en los Estados Unidos ilegalizó la venta y el consumo de alcohol. Desde el comienzo del gobierno luchó para imponer la prohibición del alcohol y siguiendo un siniestro plan, el FBI envenenó los suministros de alcohol sin informarle a nadie acerca de esto. Lo añadieron a los barriles propano y alcohol isopropílico, o puro, provocando la destrucción de los intestinos de cualquiera que lo tomara. No solo utilizaron estas sustancias para alterar el alcohol, incluso añadieron diluyente de pintura clandestina durante los años de prohibición. Estas turbias operaciones tenían como objetivo hacer que la población temiera consumir alcohol, pero la prohibición fue abolida en 1933 y las operaciones para envenenar el alcohol terminaron. No se sabe cuántas personas murieron como resultado de estas acciones del FBI. Número 6. El encubrimiento de asbesto. Durante gran parte del siglo XX, el asbesto fue producido en grandes cantidades por compañías que buscaban obtener grandes ganancias. El asbesto era un material muy efectivo como aislante térmico y sónico, pero al mismo tiempo nocivo. Entre científicos y doctores era bien conocido que el asbesto era probablemente muy dañino. Hasta los antiguos romanos estaban al tanto de los peligros del asbesto. Un informe describe los graves problemas pulmonares que tuvieron mineros de asbesto.
A pesar de esto, de 1900 a 1981, las corporaciones de asbesto planearon una gran conspiración para mantener oculta la información acerca de los peligros del asbesto a toda costa. Se llevaron a cabo campañas para difamar la reputación de cualquiera que investigara los efectos en la salud del asbesto. Las demandas que comenzaron en 1929 en contra de las compañías fabricantes de asbesto no cesaron hasta que las culpables finalmente cayeron en bancarrota. Ninguno de los productores de asbesto han admitido haber hecho algo malo. Actualmente, el asbesto está prohibido en la mayor parte del mundo. Número 5. Operación Ruiseñor. Desde la década de los años 50 hasta la década de los años 70, a través de la Operación Ruiseñor, la CIA empezó a controlar activamente los medios de comunicación civiles en los Estados Unidos, usando el soborno y la coacción para controlar la opinión pública. Gran número de periodistas de medios de comunicación incluidos The Washington Post, Time Magazine, CBS y The New York Times fueron sobornados para difundir propaganda. En la cumbre de la operación, incluso la Organización Nacional Estudiantil fue secretamente controlada por la CIA para unificar las opiniones de los estudiantes en los Estados Unidos. La operación fue eventualmente descubierta en 1975 y fue terminada oficialmente. Número 4. Operación Northwoods. En 1962, generales de cada sucursal del ejército norteamericano aprobaron un plan para llevar a cabo ataques encubiertos teniendo como objetivos ciudadanos de los Estados Unidos. El plan requería plantar bombas en ciudades con gran cantidad de peatones, secuestrar aviones, masacrar civiles con hombres armados pretendiendo ser terroristas cubanos e incluso atacar embarcaciones en los puertos americanos con explosivos napalm mientras la tripulación estaba todavía a bordo. En todos estos potenciales ataques encubiertos se plantó evidencia para culpar a Cuba y Fidel Castro. El reporte incluso alardeó diciendo que las listas de víctimas en los periódicos norteamericanos causaría una provechosa ola de indignación nacional. Afortunadamente, la operación Northwoods nunca se llevó a cabo, porque cuando el presidente Kennedy se dio cuenta del plan, llamó a una reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor y amenazó entre profanar y llevar a la corte militar a las partes involucradas en el asunto. Número 3. Operación Programa de Contrainteligencia. Durante el movimiento de derechos civiles, muchos en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos temían que los problemas raciales pudieran desestabilizar el país. A través de la operación Programa de Contrainteligencia, el FBI buscó atentar contra los activistas de los derechos civiles. Bajo este programa, los grupos de derechos de los negros fueron clasificados como grupos de odio que amenazaban la seguridad nacional, y el FBI buscó sabotearlos y acabarlos. La operación implicó intervenir ilegalmente llamadas telefónicas, arrestos aleatorios y el encarcelamiento de activistas de los derechos civiles. Quizás el acto más atroz realizado por el programa de contrainteligencia del FBI fue ocultar micrófonos en las habitaciones de Martin Luther King para intentar romper su matrimonio. Luego de que el FBI concluyera su campaña de un mes de vigilancia y recopilación de información, le envió una carta al Dr. Martin Luther King Jr. exigiéndole que se suicidara en un plazo de 34 días. Número 2. El experimento de sífilis de Tuskegee. En 1972, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos realizó un experimento en 399 hombres negros en las últimas etapas de sífilis. La verdadera naturaleza del experimento se ocultó de los sujetos para asegurar su cooperación. Estos hombres eran en su mayoría aparceros analfabetas de uno de los condados más pobres de Alabama, y nunca se les dijo cuál era la enfermedad que tenían. En vez de eso, se les informó que estaban siendo tratados por mala sangre, y los médicos del gobierno no tenían intención alguna de curarlos de la sífilis. El verdadero propósito del experimento era obtener información de las autopsias de los hombres infectados con sífilis. Entonces, deliberadamente fueron dejados sufriendo los estragos de la sífilis, lo cual puede incluir tumores, enfermedades del corazón, parálisis, ceguera, locura y muerte. Uno de los doctores que participó en el macabro experimento explicó: "No tenemos más interés en estos pacientes hasta que ellos mueran". El estudio estaba destinado a descubrir cómo la sífilis afectaba a los negros en comparación con los blancos. La teoría señalaba que los blancos experimentaban más complicaciones neurológicas por la sífilis, mientras que los negros eran más susceptibles a problemas cardiovasculares. El experimento éticamente demente continuó durante casi 40 años hasta que fue denunciado.
Número 1. La CIA clasificó el testimonio de testigos con el fin de ir a la guerra contra Irak. En 1990, justo antes de la Primera Guerra del Golfo, Nayirah Al-Sabah testificó ante la Cámara de Representantes del gobierno norteamericano que ella había presenciado personalmente la entrada de soldados iraquíes en hospitales de Kuwait, tomando a los recién nacidos de sus incubadoras y tirándolos en el suelo frío para que murieran congelados. Fue el testimonio de Nayirah que empujó a la opinión pública estadounidense a favor de la Primera Guerra del Golfo. La CIA le había pagado para que mintiera, e incluso pagó para que ella asistiera a clases de actuación para parecer más convincente. Fue más tarde que se reveló que la CIA fue responsable de organizar los fondos y anuncios para difundir el testimonio de Nayirah. Para lograr esto, la CIA reclutó la ayuda de Hill & Knowlton, una corporación global de relaciones públicas. 2 años más tarde, John MacArthur del New York Times descubrió que Nayirah era la hija del embajador de Kuwait en los Estados Unidos y que su historia había sido completamente fabricada. Los iraquíes sí invadieron Kuwait ilegalmente, pero sus soldados nunca lanzaron a los bebés de las incubadoras. Gracias por ver este video. Recuerde que debe suscribirse si usted no lo ha hecho. Hasta la próxima.